reacción. Mis acciones, si son buenas, va a haber una reacción positiva. Mis acciones, si son malas, van a tener una reacción negativa y trae consecuencias. Las consecuencias del por qué estamos sufriendo. Las consecuencias de algo bien impactante que está sucediendo. Así de que Dios nos ayude para poder nosotros distinguir correctamente, pero empecemos por nosotros. El Señor desde el principio nos decía, empecemos por nuestra casa. La salvación tiene que empezar por nuestra casa. La salvación tiene que empezar por nosotros para que continúe con los demás en el nombre del Señor. Así es de que en relación a esto que estamos aprendiendo, yo quiero compartirlo en el nombre del Señor, ¿verdad? Y quiero que vaya conmigo al libro de Números, capítulo 12. Libro de Números, capítulo 12. Versículo 13. Libro de Números. Estoy hablando de los libros de la ley. Este es uno de los libros de los primeros 5 libros que Dios dejó a su pueblo. Amén. Tenemos Génesis, Éxodo, Levítico, Números, que sería el cuarto número de la Biblia, el cuarto libro de la Biblia. Libro de Números, capítulo 12, versículo 13. Nos vamos a enfocar en este caso a estos versículos para que entendamos que estamos aprendiendo sobre lo que es juzgar espiritualmente, distinguir y decidir. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo? Cuando nosotros juzgamos, cuando nosotros estamos viendo, distinguiendo, a veces nosotros no sabemos distinguir. Simplemente el Señor nos lo dejó, ¿verdad? Nos gusta ver la paja que hay en el ojo del hermano, de los demás, pero no nos estamos dando cuenta, ¿verdad? Y qué comparación, qué cuadro comparativo hace el Señor por medio de Mateo, y nos dice, la viga que está en tu ojo. Imagínese usted, una viga puede caber en el ojo de una persona, es inmensa, pero el Señor nos está diciendo como un cuadro comparativo, no te das cuenta que estás súper perdido, estás mal, pero sí te atreves a juzgar a los demás. Ese sería el mensaje de Dios. Ahora, esto fue lo que sucedió en esta historia. Si usted lo tiene ya, vamos a leerlo. Dice acá el versículo, capítulo 12, versículo 13 de Números. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Está hablando de Miriam o María, que significa lo mismo. Miriam o María es la primera María que se describe en la Biblia y es la hermana de Moisés. ¿Qué está pidiendo Moisés? Está pidiendo que Dios la sane. Te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Versículo 14. Respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, imagínense qué ofensa que alguien le escupa en el rostro a una persona. Ahora está hablando de, Dios le habla a Moisés y le dice, tu padre, porque era el mismo padre de Moisés, de Aarón y de María. Si su padre le escupe en el rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? 7 días estaría con vergüenza ella. Sigue diciendo, sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Ahora, ¿por qué? Usted dirá, bueno, ¿y qué fue lo que hizo tanto esta mujer? Esta mujer, si usted lee todo el capítulo, sigue leyendo anteriormente, esta mujer que era Miriam o María, era hermana de Moisés. ¿Qué pasó con Moisés? Todos sabemos que fue el que fue puesto en un cesto, fue llevado al río, y María, la hermana, es esta misma que estamos ahorita leyendo. Ella fue a ver que no se perdiera. Ella fue a ver que el niño cayera en manos de una persona que lo pudiera cuidar. El faraón mandó a matar a todos los niños recién nacidos. La profecía decía que iba a nacer el libertador del pueblo de Israel. El faraón, para que no se cumpliera esa profecía, mandó a matar a todos los niños recién nacidos, a todos los primogénitos de la casa, a todos los niños. Y en este caso iba a morir Moisés. La mamá, al ver esto, tomó la decisión de ponerla en un cesto de paja, lo llevaron al río, y sin darse cuenta, ¿cómo es Dios que guarda a su pueblo? Oiga bien, y póngale atención al mensaje, que es lo que queremos hablar. El enemigo quiere destruir a la creación de Dios, al hombre y a la mujer. Es lo que estamos viviendo en este momento. Y viene el Señor y permite que Moisés, quien lo quería matar, a la casa de él fue a dar, y en la casa de él se crió. La hermana del faraón recibió al niño, lo agarró como su hijo, y todos sabemos lo que pasó después.
Pero ¿qué sucedió cuando Dios lo llamó? Dios llama a Moisés para que le sirva. Cuando lo llama, Moisés, recuérdese que tenía una esposa. Y esta esposa con él se pusieron de acuerdo cuando Dios lo llamó. Moisés tenía que ir a Egipto. Y allá en Egipto, cuando él llegara, allí lo primero que iban a hacer, si la raza de Moisés estaba clasificada por las tribus. La tribu de Leví era esclava, la tribu de Judá no era esclava. Moisés era del linaje de Judá, no podía ser él esclavo en Egipto, por eso no lo agarraron preso. Pero la tribu de Leví sí, y en este caso, la mujer de Moisés era de la tribu de Leví. En el momento que ella llegara junto con el niño, ¿verdad? El hijo de Moisés, la iban a tomar a ella y al niño. El niño no se podía quedar con Moisés, porque él recuérdense, era cuando estaba hablando con el faraón para que dejara ir a su pueblo. Entonces tomaron la decisión de que ella se iba a regresar al campamento de donde había salido. Entonces ella se va con el niño y Moisés se queda. Pasa el tiempo y Moisés toma otra esposa. La hermana, que es María, y Aarón, que es el hermano de Moisés, murmuraron, hablaron mal, juzgaron, en este caso, a Moisés. Que ellos habían peleado, que por qué había dejado a la esposa, y todo lo que dijeron. ¿Qué fue lo que sucedió? Vino juicio sobre Miriam, sobre María. Y en este caso cayó lepra. La lepra no se quitaba. Era una peste, una enfermedad como lo que estamos viviendo en este tiempo. ¿Qué es lo que Dios dice ahí? Le dice algo en este caso cuando Moisés pide perdón, y él ni sabía, creo yo, que ellos habían hablado mal de él, la hermana y el hermano. Entonces cuando él pide perdón y le pide al Señor que lo sane. Y aquí va el mensaje, el hermano le decía yo que a mí me impacta porque tiene relación con lo que estamos viviendo en este tiempo. Cuando le pide que lo sane, en este caso dice el Señor, versículo 14, respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, no se avergonzaría por 7 días, vaya sumando la cantidad, 7 días ella iba a estar avergonzada, apartada de todo mundo. Luego dice, sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. ¿Qué tiene relación esto con lo que estamos viviendo? Uno de los pecados más grandes que está viendo en este caso, y el Señor ponía el corazón del hermano a hablar sobre el juzgar. Uno de los pecados más grandes que hay es juzgar. Juzgamos porque son de otra religión. Juzgamos porque están llevando una vida desordenada. Juzgamos porque simplemente juzgamos. Juzgamos porque todo lo que vemos en los demás está mal. Vemos que todo lo que hacen los demás está mal. Pero el Señor en esta tarde, ¿verdad?, tocaba el corazón de mi hermano para que habláramos de este tema y que veamos. Dice que juzgar entonces correctamente, según la Biblia, es distinguir entre lo bueno y lo malo. Distinguir entre lo bueno y lo malo. Pero hay que empezar por nuestra casa, que en este caso sería yo. En primera persona, el juzgar, empecemos por nosotros. Y en este caso, no lo hizo María, no lo hizo Miriam o María, como usted quiera llamarlo, ni Aarón. Ellos lo que hicieron fue juzgar y criticar lo que estaba viviendo Moisés en su familia, sin darse cuenta que ellos estaban de acuerdo. Ellos criticaron que él había abandonado y que dejó a su hijo, pero no era así. Era porque no podían entrar juntos. Iba a ser tomada ella como esclava, igual que todos los que estaban en Egipto, prisioneros. Entonces ellos se dejaron y pasó el tiempo y él, escúchame bien, en el momento que él me imagino que ni sabía, solo se dio cuenta que la hermana tenía lepra. Dios le aclara que en este caso la vergüenza que ella iba a pasar por haber sido escupida. Alguien que tenía lepra era impuro. Alguien que tenía lepra había recibido una maldición por su pecado. Y por eso los que tenían lepra eran aislados y los llevaban y los mandaban a otro lugar. ¿Qué es lo que está pasando ahorita con esta enfermedad? ¿Qué es lo que está pasando con esta pandemia? Para que se dé cuenta el ser humano que ya tiene ese virus, que ya tiene esa enfermedad, tiene que estar en observación. Escuche bien, el tiempo de incubación es de 14 días. Otros hablan de 25 días. Pero lo que están pidiendo son 2 semanas y 3 semanas. Aquí la Biblia nos habla de múltiplos de 7. 7, luego 7 más, 14, luego nos habla la realidad que estamos viviendo de 21. 21 días, apartarse, aislarse. Ahora el Señor también nos está utilizando otro número, que es el número 40. El número 40 anoche aprendimos que es purificación. Dios está pidiendo que haya una cuarentena. Pero para poder nosotros distinguir cuando alguien tiene ya el virus, tiene que tener
14 días en proceso para ver si lo tiene o no lo tiene, si está desarrollado o no lo tiene el virus. Simplemente es una gripa, es una enfermedad leve que va a ser quitada con antibióticos pequeños. Pero en este caso, aquí nos da una respuesta. Uno de los pecados más grandes que habían en este tiempo y la gente recibía como una maldición por su pecado, que era juzgar, era la lepra. Amén. Entonces es uno de los pecados más grandes que están habiendo, el juzgar a los demás. Tenemos que, si queremos juzgar, distingamos primero en nosotros. No podemos hablar de los demás sin ver, dice el Señor, la viga que está en nuestros ojos. Tampoco podemos nosotros acercarnos a alguien, espéreme, le voy a limpiar esa paja que tiene en su ojo. Yo le voy a hacer ver sus errores, sin darme cuenta que los míos son mucho más grandes que los que él tiene. No podemos hacerlo. Así es de que este es uno de los pecados. ¿Qué fue lo que le pidió Dios? Apártenla 14 días. Aíslenla 14 días y después que regrese cuando ya la lepra haya desaparecido. Dios es lo que está haciendo con el ser humano. Que cada uno reconozca, no solamente el juzgar es uno de los pecados que ha provocado esta enfermedad. Hay tantos pecados, tantas maneras que se están dando. Y en el libro de 1 Corintios capítulo 6, versículo 9, ahí nos da una lista de pecados. ¿Será que hay alguno de esos en nuestra vida? Empecemos a juzgarnos nosotros primero. Queremos el perdón de Dios, queremos que Dios sane nuestra tierra, queremos que Dios nos ayude. Empecemos por nuestra casa. Nuestra casa es nosotros mismos, en el nombre del Señor. Perdón, ¿verdad? Que cambiamos a las citas bíblicas, pero es importante que nosotros veamos las consecuencias de uno de los pecados que están provocando la ira de Dios. Dios está abandonando al ser humano porque quiere que vea que en el momento que Dios nos deja por un momento sin cobertura, el enemigo nos va a atacar. Y el enemigo más grande, aliado de Satanás, es la muerte. Y es uno de los espíritus que tiene poder y que está atacando. Y está atacando porque hemos dejado que este pecado, uno de tantos, es el juzgar. Amén. Y que Dios nos guarde, ¿verdad? Amén. Dice el versículo 4. Estamos en San Mateo capítulo 7, versículo 4. ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? La respuesta, ¿verdad? Qué tremenda. Versículo 5. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Amén. Mi hermano Javier. Amén, gracias, Señor. Aquí como nos está diciendo hipócrita, ¿verdad? No, ¿cómo tenemos que andar limpios? Tenemos que tratar de enfocarlo más, ¿verdad? Con el Señor para que no los puedan tratar de descubrir cómo nosotros andamos y nos digan esa palabra, hipócrita. Pero mira, el Señor siempre aquí los muestra cómo nosotros poder ir tratando de diferenciar, como decimos, entre lo bueno y lo malo. El Señor aquí los está tratando de que nosotros discernir esa palabra, cómo podemos limpiarlos entre lo bueno y no lo bueno. Miremos aquí lo que nos dice Ezequiel 44, 23. Ezequiel 44, 23. El Señor siempre nos trata de formar. Es una formación. ¿Y cómo vamos a buscar nosotros esa formación? Tenemos que leer la Biblia para poder ir entendiendo cómo el Señor quiere que nosotros los conduzcamos y seamos un buen hijo de Dios. Amén. Amén. Entonces dice la palabra de Dios: y enseñarás a mi pueblo y harás diferencia entre lo santo y lo profano, y los enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Gloria a Dios. Amén. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros tratemos de diferenciar. Si en realidad nosotros andamos bien con el Señor, pidámosle que venga ese discernimiento de espíritu a nuestra vida. Pidámosle para que nosotros podamos entender, y Dios nos va a hacer sentir cuando aquella persona anda bien con Dios. Porque aparentemente muchos aparentamos andar bien con Dios, pero la verdad, la realidad son otras. Muchos decimos, mis problemas ya se los deposité en Dios, pero seguimos con las cargas, seguimos con el problema. ¿Por qué? Porque no sabemos ni cómo confiar en Dios realmente. Amén. No tenemos la certeza, no tenemos esa fe completamente en Dios. ¿Será que Dios me va a ayudar en este problema?
¿Será que en realidad Dios me va a escuchar? ¿Será que Dios? Entonces estamos teniendo este juego donde el cual estamos siguiendo simplemente a perder el tiempo o estar perdiendo el tiempo en escuchar palabra de Dios, la cual si no la vamos a agarrar, estamos poniendo como en prueba a mi Dios. No, Dios en este momento, Él sí los está poniendo a prueba. Como quien dice, los está pasando por fuego a ver si nosotros ya estamos pulidos y resistimos lo que está pasando. ¿Pero qué? Tenemos que apegarnos más a Él. Tenemos que tratar de diferenciar si estamos limpios o no estamos limpios. Usted lo sabe, yo lo sé. Cada uno sabe cómo andamos con Dios. Amén. Yo no soy nadie para juzgar. Júzguese usted mismo. Yo me juzgo yo solo. Me miro al espejo y yo como le repito y le digo, Dios mío, si hay algo que a ti no te agrada, limpéame. Porque es lo que necesitamos hacer diario, ¿no? Pero el espejo lo usamos. Ay, está peinado, me quedó bien, estoy bien de corte de pelo. No, examinémonos nosotros mismos. Porque esa es la forma a la cual podemos llegar a una conclusión, a una profunda plática con mi Dios. Amén. Porque hemos dicho, ¿verdad?, que el orar es cuando nosotros hablamos con Dios. Pero cuando nosotros leemos la palabra de Dios, Dios está hablando con nosotros. Y entonces es el momento de que nosotros oremos y le preguntemos a Él. Gloria a Dios. Amén. Él nos va a contestar. Amén. Pero conforme a la palabra. Porque el Señor nos está hablando para que podamos entender cuando nosotros andamos limpios y cuando no lo andamos limpio. Aquí lo dice su palabra. Él los va a dar a ese discernir entre lo limpio, entre lo bueno y lo malo, ¿verdad? Entonces Él nos va a dar ese discernimiento de espíritu para que nosotros podamos entender cuando aquella persona también anda mal, ¿verdad? Nos va a dar esa enseñanza. Dice que el pueblo de Dios, Él nos va a dar ese entendimiento de hacer diferencia entre lo santo y lo propio. Amén. Él nos va a poder dar ese discernimiento de espíritu para que nosotros podamos entender cuando el Señor lo va a dar a entender. No, el hermano pues anda un poco mal. Pero como usted anda bien ante los ojos de Dios, porque ante los ojos del humano nunca vamos a andar bien. Déjeme decirle eso sí. Usted no se preocupe por lo que va a decir el hermano o la hermana. Usted preocúpese por lo que Dios está viendo en su vida. Porque el humano nunca usted va a andar bien. Usted en los 364 días se portó bien, el último día del año se portó mal. Entonces quiere decir que de nada le sirvió portarse bien los 364 días del año y el último el día que es el que termina el 65, se portó mal. Y entonces ¿qué pasó? Los 364 días quedaron en nada. Porque 365 días son los que tiene el año. Pero ¿qué es? 364 días son los que usted se portó bien. El último día lo echó a perder todo. Entonces ya no fue un hombre bueno, una mujer buena, una hermana buena. Entonces de nada le sirvió portarse lo último. Usted trate de andar bien con Dios. Porque al hombre, usted es como que usted a alguien le ponga un plato de comida, por decir así. Y pero salió, ahí me dieron mucha comida. No demasiada. No, que me dieron aquí. O sea, con el humano nunca se va a quedar bien. Entonces no trate de quedar bien con el humano. Tampoco no se fije en nosotros. No ponga la mirada en nosotros. Nosotros no somos nadie. Ponga la mirada en este libro maravilloso, en la palabra de Dios. Él está hablando hoy este día. Amén. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. El perfecto, el blanco perfecto es Cristo. No es el humano, no es el hombre. Puede tener facilidades de palabra, puede tener lo que sea. Pero si no está limpio ante Dios, Dios no está recibiendo lo que Él está haciendo. Pero recibe esta bendición de Dios que hoy día el Señor está hablando a su vida por medio de su palabra. No somos buenos para expresarlo, pero sí, lo que podemos hacerlo, agárrelo. Porque Dios está hablando. Nosotros no somos perfectos. La perfección andamos buscando, que es la de mi Dios.
Eso es lo que nosotros queremos dar a entender en esta humilde tarde que el Señor nos ha regalado en su misericordia, para que nosotros podamos entender y discernir lo que es entre lo bueno y lo malo, lo limpio y lo que no está limpio. Amén. Tenemos que saber diferenciar, ¿verdad? En esto que el Señor quiere, que nosotros podamos entender, para así no venir a juzgar al que no debemos juzgar. El que juzga es Dios, el que condena es Dios. Pero el humano quiere tomar la autoridad de Dios. Y ese es el problema que ahora estamos teniendo. Porque el hombre quiere hacer más que Dios. Estamos metidos en lo que estamos a nivel mundial. El hombre creó esto. Ahora, Dios permitió de que como el hombre se cree que él tiene la razón, el hombre creó esto, esta enfermedad. Entonces, como quien dice Dios, entrado a una ira a mi Dios, al ver que el hombre quiere ser más que él, entonces dice Dios, ok, voy a desatar lo que tú has creado, a ver si lo puedes controlar. Y ahora estamos metidos en este problema, el cual el Señor está teniendo misericordia para aquel que busca en realidad de Él. Amén. Así que necesitamos estar a cuentas con mi Dios. Necesitamos que usted vaya discerniendo lo que es lo bueno y lo malo, lo que está limpio y lo que está sucio. Amén. Así que el tiempo es con el hermano. De verdad que está tremenda la palabra, hermano. Gloria a Dios. Amén, gracias, hermanito. En conclusión, ¿verdad? En esta tarde, ¿qué es juzgar para nosotros entonces? Que quede claro conforme a la palabra, ¿verdad? Si nosotros vamos a distinguir entre lo bueno y lo malo, lo sagrado y lo que no es sagrado, lo limpio y lo que no es limpio, tenemos que tratar de hacer lo que Dios nos está demandando. El Señor quiere que cuando nosotros vayamos a juzgar, no se debe de hacer para atacar, no se debe de hacer, bueno, su religión está mala, no, usted está mal, no, no haga eso, no. Nosotros tenemos que hablar conforme a lo que está en la Biblia. El mismo Espíritu Santo nos va a indicar qué es bueno y qué no es bueno. El Espíritu Santo nos señala. Algunas veces a mí me dicen, no, es que en la religión que usted está, ahí le prohíben a usted beber, ahí usted es muy aburrido, usted no puede bailar, todo es pecado. Y yo les digo, a mí nadie me está prohibiendo nada. A mí no me está diciendo ninguna religión. Yo sé que es bueno y sé que es malo. Amén. Y lo que yo ya creo que a Dios no le agrada, que yo hacía con mi cuerpo, yo ya no lo voy a hacer. Nadie me está obligando a que lo deje de hacer. El mismo Espíritu Santo nos indica que es bueno y que es malo. El juzgar a los demás, recuérdese que hoy hemos aprendido que es distinguir. Pero si lo vamos a hacer es para hablar con amor, para tener misericordia de los demás. Cuando nosotros vayamos a querer corregir, tenemos que hacer tres cosas. Distinguir para ayudar, para corregir y para ayudar. Son tres cosas bien fundamentales: para ayudar, para corregir y para animar. Porque si solamente yo estoy corrigiendo, si solamente estoy corrigiendo todo lo malo, no estoy ayudando en nada. Tengo que, si hay un problema, yo tengo que ver cuál es el problema y tengo que buscar las posibles soluciones. En este mundo ahorita la mayoría está sabiendo que el problema ahí está. Las soluciones posibles que la ciencia está buscando es una vacuna. El Señor dice que tenemos las soluciones en Él. Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces el Señor nos está dando una respuesta. Sabemos el problema que hay, sabemos lo que está aconteciendo, sabemos el problema que hay de la división de religiones, el que el hombre ha creado, porque Dios no nos dejó ninguna religión. No veamos el problema, busquemos las posibles soluciones. Y en este caso no hay una posible solución para lo que está pasando. Hay una solución para lo que está pasando. Y la solución es Cristo. Cristo. Y uno de los problemas más grandes que están provocando todo esto es el juzgar a los demás. El no pedir perdón por nuestros pecados. El no saber distinguir que debemos de empezar el juicio por nosotros, por nuestra propia casa. Tenemos que pedirle al Señor que nos dé la capacidad para entender lo que Él quiere. Y por último, quiero compartir con ustedes, y en esto concluimos y resumimos todo lo que hemos hablado, en el libro de Santiago capítulo 1 versículo 5. Santiago capítulo 1 versículo 5. Allí está la clave de todo lo que hemos hablado. Hemos visto uno de los factores del problema que está habiendo, uno de los factores que hay de juicio de Dios para esta tierra
es el juzgar a los demás. Es el ver a los demás sin vernos nosotros primero, cómo andamos, cómo estamos conduciendo nuestro camino. Pero si nosotros no sabemos distinguir, porque juzgar es distinguir, si no sabemos distinguir en nosotros mismos, no nos atrevamos a abrir la boca para proferir palabras sobre el prójimo. Si no sabemos distinguir entre lo bueno y lo malo, el Señor nos dice acá en la respuesta, Santiago 1:5, dice así: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, si nos falta sabiduría para distinguirlo entre lo bueno y lo malo, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente. El Señor nos está diciendo que Él tiene para darnos abundantemente sabiduría espiritual y lo hace sin reproche y le será dada. Dios le va a dar a cada uno si le pedimos. Recuérdese, clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Es tiempo de clamor, es tiempo de humillarnos, es tiempo de pedir perdón, es tiempo de que Dios haga un milagro. Empecemos por nosotros, juzguémonos nosotros, pidamos perdón primero al Señor para que Dios pueda escuchar nuestras oraciones. Todo mundo está orando, pero todo mundo está orando a su manera. La petición que hay es: Señor, sana nuestra tierra. La petición que hay, la mayoría poniendo en Facebook un texto bíblico. No se trata de contarle a los demás, no se trata de publicar un texto, se trata de que agarremos esos versículos para nosotros. Se trata de que vivamos esta palabra para que Dios nos haga dignos de poder atender con su oído nuestra oración, nuestra súplica. La Biblia dice que si todos nos ponemos de acuerdo, Dios va a escuchar. Aquí al frente vemos dos, hay más personas acá presentes, y usted que está con nosotros en sintonía. Si nos unimos en oración de corazón, Dios nos va a escuchar. Empecemos. Hoy hemos aprendido a distinguir, a juzgar, pero empecemos juzgándonos nosotros mismos. No lo hagamos con los demás, porque es muy fácil hacerlo. Siempre miramos la paja, ¿verdad?, de los demás, y nos vemos esa viga que está en nuestros ojos. Que Dios nos ayude. Le dejo el tiempo a mi hermano Javier. Él tiene el privilegio de hacer la oración. Si usted quiere que oremos por usted, mande un mensaje de texto ahí por medio de la red social del Facebook. Ahí está la página, ahí está la imagen, para que usted, si usted quiere ser amigo de la iglesia, nosotros vamos a estar constantemente subiendo videos, vamos a estar orando por las peticiones. Queremos hacerlo en el nombre de Jesús. Recuérdese, si usted y nosotros nos ponemos de acuerdo, mínimo tienen que haber dos para que Dios nos escuche. Queremos orar por ustedes. Queremos que Dios nos ayude a todos. Empecemos a juzgarnos nosotros para que Dios vea que nos estamos humillando y que necesitamos el perdón de Él. Porque sin el perdón de Él podemos hablar, podemos orar muy bonito, pero sin su perdón nuestra oración no va a ser escuchada. Hermanito, oremos. Gracias, hermano. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre, porque nos has hecho dignos, Señor, de hablar de tu palabra. Perdónanos, Señor, si no hemos hablado todo lo que tú deberías, Dios mío. Pero que seas tú, Señor, ayudándonos, Señor, a seguir hacia adelante. Que tu palabra que ha sido dada, Señor, sea de bendición para muchos, Señor, que van a ver este video, los que están viendo, Padre. Recibe, Dios mío, todo lo que hemos dado, Señor, hasta este momento, Padre. Perdónalo, Señor, si no hablamos todo lo que querías, Padre, pero hazlos dignos, Padre amado, de todo lo que decimos, Señor. En esta tarde maravillosa, Padre, te lo suplico, Dios mío, que tenga misericordia, Padre amado, por tu pueblo, Señor. Ayudes, Padre amado, y los perdones, Señor amado. Si te fallamos, Padre, porque a diario fallamos, Señor. Por eso, Señor, a diario, Señor, venimos ante ti, ante tu presencia, Padre. Que los limpies, Señor amado, y los hagas dignos, Señor. Porque venga la muerte, Señor, o vengas tú, Padre amado, por tu pueblo, por tu iglesia, Padre. Estamos preparados, Dios mío. En el nombre de Jesús yo te lo pido, Dios mío. Que tengas piedad, Señor, para tu pueblo, Señor. Para este, Señor, para lo que es este mundo terrenal, Padre, te lo suplico, Señor amado. Perdónalos, Padre, porque aún, Señor, viendo las situaciones como están, Padre, muchos lo toman a broma, papá. Perdónalos, Señor amado. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo suplico, Padre, que tengas misericordia, Señor, para nosotros. Cubre, Padre amado, a cada uno de los presentes, Padre. Cubre también, Padre amado, a todo tu pueblo, Señor. Dios mío, en el nombre de Jesús.
En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo suplico, Padre, que tenga misericordia a tu pueblo, Señor. Ayúdalo, Señor, para poder, Señor, estar más cerca de ti, papá. Dalo, Señor, esa oportunidad siempre, Padre, de estar, Señor, transmitiendo, Señor, lo que es tu palabra. Lo que es extendiendo tu palabra, Señor. Tu palabra, Padre, siempre, Señor, va a ser predicada, Señor. Si tú, Padre amado, me das vida, Señor, yo siempre voy a estar ahí pendiente, Señor, de predicar tu palabra. Yo siempre voy a estar pendiente de tirar, Señor, ese mensaje maravilloso, Padre. Donde tú quieras que yo vaya, Señor, yo iré a hablar de ti, Señor. Donde tú quieras, Padre, que tú, Señor, me pongas, yo ahí estaré, Señor. Te lo suplico, Dios mío, que seas tú, Señor, cubriendo con tu sangre preciosa, Señor, a tu pueblo. Cubriendo, Señor, con tu sangre preciosa, Padre, a toda la humanidad humana, Señor. Te lo suplico, Dios mío. Ayúdalos, Señor. Apártalos de toda esta tempestad, Padre, de todo este peligro, Señor. Ayúdalos y guárdalos, Señor. En el nombre de Jesús, Padre amado, te lo suplico, Padre, que seas tú, Señor, recibiendo, Padre, todo lo que hemos hecho, Padre. En el nombre de Jesús, Padre, yo te entrego, Señor, esta pequeña oración, Padre, y todo lo que hemos hecho, Padre. Recíbela, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, Señor, y amén. Dios les bendiga, hermanos, y gracias por estar pendiente, ¿verdad?, a lo que es estar de la palabra de Dios. Recuérdense, lo vamos a estar haciendo siempre todos los miércoles, los domingos a partir de las 3:30 de la tarde. Los sábados lo estaremos haciendo a partir de las 7:30 de la noche. Los miércoles estaremos, como siempre, ¿verdad?, lo hacemos a partir de las 8 de la noche. Así es que Dios bendiga a cada vida, y recuérdese, los días viernes vamos a estar unidos en oración. Dios nos bendiga grandemente y que el Señor tenga misericordia de cada uno de nosotros. Amén. Gloria sea a su nombre. Así que el hermano queda para despedirse. Dios les bendiga, hermanitos. Amén. Y sigamos adelante en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Alabado sea su nombre.